Dios es bueno. Amén. Cuando le adoramos y le alabamos, tenemos la gran oportunidad de expresar en nuestro interior, más allá de lo que la canción o la música pueda decir. Tenemos la oportunidad de expresar todo nuestro agradecimiento para con Él, sabiendo lo pequeño que somos. A mí, antes de comenzar, antes de que os comparta lo que Dios ha puesto en mi corazón, me gustaría que escucharais una canción. Adonis, podías poner esta canción y después os voy a repartir algo muy especial. Sub por todo el mundo, por favor. Aleluya. Te amamos, Señor. Una semilla en tierra cayó, Te amamos, Cristo. tan pequeñita nadie la vio.
Gloria a Dios. Una bonita canción. Me gustaría que mi amada esposa repartieras estas pequeñas bolitas. Dale unas cuantas a cada persona. ¿Sabéis lo que es esto? Lo que os está dando son unas semillas de mostaza, como hablaba la canción. Generalmente en la palabra de Dios solemos usar, o muchas veces se suele usar, las enseñanzas de la semilla de mostaza. Es para que las toméis en la mano y veáis la textura que tienen y lo pequeñitas que son. Generalmente usamos uno de los pasajes más famosos, ¿no? Si tu fe fuera como un grano de mostaza, ¿sí o no? Mirad lo que está, cómo Dios compara nuestra fe con eso que tienes en la mano. Míralo, obsérvalo bien. ¿Tú cogiste las tuyas? Coge las tuyas, esposa mía. Bueno, no te preocupes, con esas te llegan para ilustrar lo que quiero. Dice Jesús en Mateo 13, verso 31-32, que esta es una de las semillas, que es la semilla más pequeña y claro, está haciendo referencia en el tiempo que él obviamente estaba viviendo y en la zona donde estaba viviendo y comparando con las semillas que se sembraban en aquel entonces. Sabemos que hay semillas mucho más pequeñas que las de mostaza, como las de las orquídeas, por ejemplo. Pero Jesús se refería en ese tiempo al contexto que había y para los que lo estaban oyendo, ¿verdad? Hoy no voy a usar lo que generalmente usamos a la hora de citar la semilla de mostaza por el tema de la fe, aunque obviamente toda la palabra de Dios siempre está envuelta en un acto de fe. Pero la voy a usar en algo que realmente tiene que o debe de hacernos reflexionar, que Dios hace grande lo pequeño. Te he dado esa semilla para que veas lo pequeñita que es. Y según la palabra, lo grande que puede llegar a ser. Dice que puede llegar a ser como un árbol tremendo, donde los pájaros pueden anidar en él. ¿Os imagináis? Cómo el poder de la transformación de Dios es tan grande que no podemos entender esto, naturalmente hablando. Ni siquiera botánicamente, aún dando una explicación en base a la temperatura, riego, calor, etc. Lo que Dios aquí nos está mostrando es algo verdaderamente grandioso y que solo Él puede manifestar su poder a través de no solo este cambio tan abismal de semilla a árbol, ¿verdad?, sino también en nuestras propias vidas, en lo que a la existencia se refiere. Por eso dice Mateo 13, 31-32, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante, mira lo que dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, a lo que tienes en la mano. El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que empieza muy pequeño, dice, que un hombre tomó y sembró en su campo. Así ocurre en nuestra vida. Alguien sembró una pequeña semilla en nuestro corazón que realmente se convirtió en lo que después fue nuestra fe, nuestra cercanía para con Dios, nuestro conocimiento del Altísimo y todas aquellas cosas que Dios fue trayendo a nuestro corazón hasta el día de hoy. Dice, el cual a la verdad, y ahora dice, es la más pequeña de todas las semillas.
de las que usaban allí en aquel tiempo para sembrar y para tener cosechas, esta es la más pequeña de todas las semillas. Por cierto, la semilla que yo te he dado no es la que allí originalmente se cosechaba, la que se cosechaba, la que se sembraba, aunque tienen el mismo tamaño, es la semilla negra, una semilla de mostaza negra. Pero viene haciendo la misma comparación, aunque esta es amarilla, porque realmente hay dos clases, la negra y esta. Pero en tamaño son idénticas. Dice la palabra de Dios que es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, cuando empieza a crecer, es la mayor de todas las hortalizas que se puedan plantar. Qué tremendo, ¿verdad? Una cosa tan pequeñita que se pueda convertir en algo mayor que cualquier otra. Y dice que no solo eso, sino que se hace árbol. No se hace un matorral, no se hace un arbusto, no se hace una mata grande, no. Se hace un árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Dios siempre comienza con cosas pequeñas en nuestra vida, con algo pequeño en nuestra vida. Y la relación entre la parábola del grano de mostaza, que viene en Mateo 13, 31, 32, y el siguiente verso que te voy a leer, que viene en Zacarías 4, 10, es realmente profunda, directa y espiritualmente poderosa para que podamos entender un principio que realmente muchas veces la iglesia y los cristianos simplemente ignoramos o despreciamos. Ambas enseñanzas hablan del modo en que Dios obra, y esto es realmente lo que nos interesa entender, lo que nos interesa saber: cómo Dios obra en la vida de los seres humanos, cómo Dios obra en la vida de cada uno de nosotros, del proceso de crecimiento y del valor que Él da aún a aquellas cosas más insignificantes que nosotros en la mayoría de las veces despreciamos. Es curioso, ¿verdad? Dios no necesita que seas grande, necesita tu disposición, solamente que estés. Y esto es lo que muchas veces parte de la iglesia no entiende. Realmente muchos buscan la grandeza aún dentro de la iglesia de Dios. En el mundo ya ni te digo. Pero dentro de la iglesia de Dios lo que tendríamos que buscar es al Señor constantemente, porque Él nos dice que el que quisiera ser el mayor, ¿cómo? Hágase más pequeño, ¿no? Él parece que siempre va a contracorriente, ¿verdad? De lo que nosotros pensamos, de lo que nosotros creemos, de lo que nos han enseñado a través del tiempo. Zacarías 4:10 nos dice algo que realmente va conjuntado con el verso que acabamos de leer de Mateo 13, 31, 32, y que realmente es una joya profética que revela cómo Dios ve los comienzos, ¿no? Cómo Dios ve esas cosas pequeñas en nuestras vidas y a nuestro alrededor, y cómo el avance, aunque sea lento, y la obra que aún no está terminada. Esto es lo que Dios está viendo constantemente, aunque nosotros no lo veamos, porque antes de nosotros ya han pasado cientos de generaciones que han tenido que aferrarse a esta verdad. Por cuanto el mundo aún se sigue moviendo, el tiempo de Dios sigue existiendo y Dios sigue obrando y haciendo cosas en el corazón de muchos que están a nuestro alrededor y de personas que ni siquiera conocemos ni pensamos que existen. Y en nuestra vida. Amén. ¿Está haciendo Dios algo en tu vida? Por muy pequeño que creas que sea lo que está haciendo, o por muy pequeño que te creas que eres, Dios no pasa nunca por alto esto. Nos estamos acercando a la Navidad, ¿verdad? Todos los años llega en diciembre todo este revoltijo, ¿no? De sensaciones, de situaciones y de excesos que a veces ocurren a través de este tiempo de la Navidad. Pero si realmente enfocamos
lo que la Navidad realmente significa, y vemos cómo comienza el regalo de Dios al mundo, nos damos cuenta que es en la aldea más insignificante y más pequeña del lugar, la cual muchos despreciaban en aquel tiempo, Belén Efrata. ¿Qué podrá salir de Belén? ¿Qué podrá salir de Belén? Como diciendo, ¿pero qué va a salir de ahí? De ese lugar, de ese sitio, de esa aldea. Pues ahí fue donde nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ya no te digo cómo, porque todos lo sabéis, ¿sí o no? O sea, nos está dando una lección de humildad desde lo más sencillo y de lo más profundo, que muchos se niegan a sí mismos, poniendo delante otras cosas y buscando otras cosas en su vida que le anulan la capacidad de poder ver y entender las cosas que Dios ha hecho desde el principio. Y cómo Dios se muestra al mundo desde un principio para que nosotros veamos en Él esas mismas cualidades y las busquemos fervientemente en nuestras vidas, para que realmente nuestra autoestima no solo esté por los aires, sino que esté equilibrada y esté viendo realmente cuál es el mensaje poderoso y verdadero que Dios ha traído a esta tierra a través de la vida de su Hijo Jesucristo. Todos recordamos que nació en Belén. ¿Y dónde nació? En un pesebre. ¿Por qué? Porque ni siquiera había sitio. ¿En dónde? En el hostal. No había sitio ni siquiera para el Rey de Reyes, para que naciera. Tenía que ser todo desde el comienzo, desde la más mínima insignificancia. Tenía que ser ese varón que merecía lo mejor de lo mejor sobre la tierra, donde hijos de reyes nacían y donde hijos de reyes, ¿verdad?, eran criados en palacios y con toda la exuberancia que podía haber en aquellos tiempos, en aquellos lugares y en aquellos reinos y en aquellos palacios. Al Señor se le ocurrió que su hijo no naciera en uno de esos, no naciera en una cuna de plumas ni de oro, sino en un pesebre. Yo no sé si podéis ver con claridad lo que realmente quiero deciros, pero trato de deciros que Dios no solo nos quiere hacer grandes, y es verdad que nos quiere hacer grandes, pero en Él, manifestándose en todo lo pequeño que somos, o que a veces creemos ser. Que muchas veces el pensar eso hace que nos frenemos, que nos paremos, que realmente nos atrofiemos o nos quedemos dormitando, como si no nos valoráramos en sí, porque vemos a otros que aplauden, o vemos otras congregaciones más llenas que la nuestra, o yo qué sé qué cosas vemos, ¿no?, que nos hacen frustrarnos, que nos hacen pensar que somos más o menos cosas. Cuando Dios realmente está viendo el potencial que hay en nuestro corazón y está fijándose en esas pequeñeces más que en la ostentosidad y en la grandeza, y nos da esa muestra con su propia vida. No lo dice solo con palabras, que también a través de toda la Escritura nos enseña a vivir humildemente, sino que también lo manifiesta a través de la vida de su Hijo Jesucristo, haciéndonos ver y entender que todo lo que hay a nuestro alrededor es vano y que lo que importa realmente es lo que hay dentro de nuestro corazón. Por eso Zacarías 4:10 dice así: porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Si cogemos este verso y lo extraemos así, de esta manera, igual no entendemos de entrada lo que quiere decir. Vale, el Señor, porque está hablando en un contexto, cuando Zorobabel, 90 años antes de Jeremías, es enviado desde Babilonia a restaurar Jerusalén. Y muchos se ríen, y muchos se mofan, y muchos, por eso dice, porque los que menospreciaron el día de lo pequeño
de lo insignificante, ¿verdad? Dice que se alegrarán. Estaban viendo que venía Zorobabel, un judío, a reedificar las ruinas después de la devastación, después de las guerras. Jerusalén había quedado arrasada completamente. Y junto con otros después, obviamente él no acabó la obra, sí el templo, pero no la obra completa, en el sentido de que van a pasar generaciones, ya han pasado generaciones. Nosotros hemos entrado en las labores de otros, en las cosechas de otros, hemos entrado en las siembras de otros, y otros entrarán en las nuestras si realmente entendemos esto que hoy os quiero decir, y si realmente estamos activos a la hora de la siembra. Siembra, hermano, siembra, porque Dios te ha levantado como sembrador, aún en lo pequeño, aún esa pequeña semilla en una tierra adecuada puede llegar a ser un gran árbol con el tiempo. Y esto es lo que nosotros realmente nos cuesta entender, el tiempo de Dios, y que Dios se fije en una semilla tan pequeña como la que te he dado. Pues la Escritura dice que estos se alegraban, ¿no?, de que una persona viniera y quisiera restaurar el templo, quisiera restaurar la ciudad de Jerusalén, pero empezar por el templo de Jerusalén. Y os acordáis que antes de ser destruido, antes de que ocurriera todo esto, el templo lo había construido ¿quién? ¿Quién? Salomón. Entonces muchos de ellos que habían quedado allí y otros circundantes que vivían por las afueras solo tenían en mente el templo de Salomón, con toda su grandeza, con toda su belleza, con todo su esplendor, con toda verdad, con todo el oro que acabó fundiéndose y colándose entre las piedras cuando Roma arrasó todo el templo. ¿Sí o no? Perdona, los babilonios. Igualmente que en el segundo, que entonces sí fue Roma. Lo que quiero deciros es que realmente esta gente estaba comparando el templo de Salomón con realmente aquel judío que venía a querer restaurar el nuevo templo, y este era ni más ni menos que Zorobabel. Pero el Señor le había dado palabra a este hombre. Por eso hemos leído antes que este otro pasaje que hablaba de la semilla de mostaza es un mensaje para cualquiera que está con la mano en el arado. Y yo te pregunto, ¿estás con la mano en el arado? Dice la palabra de Dios que el que teniendo su mano en el arado mira para atrás, ¿qué pasa? ¿Que no es digno? No es digno del reino, no es digno del Señor. Porque estamos haciendo una labor que va hacia adelante, estamos haciendo una labor que trasciende a lo terrenal. Estamos haciendo una labor que tiene que estar supeditada a lo concentrados que estemos en esta gran misión. No en nosotros mismos, ni en lo que somos, ni en nuestros planes, ni en nuestro futuro, ni en lo que podemos llegar a ser o dejar de ser como personas. Y me refiero a que otros nos puedan aplaudir o no. Esta persona vino llamada por Dios, Zorobabel, y dice que le pondrá, que verán la plomada. ¿Sabes lo que es una plomada? Los albañiles conocen que es una plomada. Los albañiles antes, ahora se usa nivel y todo eso, pero es lo mismo. Usaban la plomada para que las paredes fueran rectas. Un trozo de hierro con una cuerda para que pudieran construir recto, no saliera obviamente la pared torcida. ¿Sí o no? Pero este dice que mientras ellos se alegran y ven y comparan la grandeza del templo de Salomón con la destrucción y hacen burla de este que viene a levantar el templo, dice que verán también la plomada en manos de este mensajero de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Y esto vamos a verlo más adelante, qué es lo que nos quiere decir. Es que tiene 7 ojos el Señor. Nos está diciendo algo más, pero una de las cosas que nos está diciendo es que los ojos del Señor están en todo lugar y Él lo ve todo, hasta lo más íntimo de nuestro corazón, hasta lo más íntimo de la profundidad de nuestro ser.
lo ve el Señor. Por eso, si tienes tu mano en el arado, mira hacia adelante y mira que tienes todo un campo sin labrar o medio labrado o parcialmente labrado, todo un reto. Y yo tengo que reconocer que es todo un reto, ver el mundo como está y nosotros en medio de este mundo queriendo extender la palabra de Dios y muchos burlándose de ella y muchos negándola y muchos objetando o despreciando lo que Dios está hablando a través de cada uno de nosotros. Tengamos una evangelización activa, no importa el día pequeño, no importa por muy pequeña que sea la semilla que tengas en tu mano, no importa la palabra, el momento y el tiempo que esté ocurriendo, o por muy ínfimo y pequeño que creas que sea, o que no tiene importancia. Todo tiene importancia ante los ojos del Señor. Acordaros de la pequeñez, acordaros de la simplicidad, acordaros de esa semilla que tenéis en la mano. Una semilla plantada en el corazón de una persona puede germinar en el tiempo que Dios quiera que germine. ¿Entendéis esto? Nosotros lo que queremos sembrar y que ya al día siguiente, no sé si hacíais en la escuela de chavales, ¿verdad? La profesora cogía unos granos de habas y junto con algodón, todos creo que lo hemos hecho, no sé si ya también, ¿no? Yo creo que todos, era algo muy bonito y realmente mojaba el algodón y ponían las habas alrededor para que nosotros viéramos cómo de esa haba empezaba a crecer una planta, empezaba a germinar y salía una planta y florecía y era algo maravilloso. Lo hicimos todos. Sí, un vaso, una botella, lo que fuera. Y lo hicimos prácticamente todos. Y yo me quedaba maravillado como una haba, que yo la había visto antes, la había tocado y estaba seca, cómo podía crecer y dar vida. ¿Sabes? Porque la palabra de Dios puede crecer y dar vida en un corazón 2 meses, 1 año o 3 años después de que hayas plantado esa semilla en su corazón, porque se dan las condiciones adecuadas para que eso suceda. Obviamente el vaso tenía unas condiciones, o la botella, adecuadas, tenía humedad, tenía calor, temperatura, y empezaba, según cómo eran las cualidades, a crecer más rápido o menos rápido. Pero al final crecía y todos los chavales, todos los críos quedábamos verdaderamente asombrados, porque era una metamorfosis, una transformación. Pero realmente cuando empezamos a mirar con nuestras propias fuerzas o pensar, ¿no?, que podemos acabar la siembra o que podemos ser útiles en manos de Dios, ¿no?, ese gran esfuerzo por acabarlo parece aún así insignificante, ¿no? Nos parece frágil o a veces insuficiente. Yo el otro día estaba mirando todas las fotos esas, que de hecho faltan un montón, porque desde que empezamos con el tema de la ciencia y de lo digital, pues se dejaron de sacar fotos en papel y dejamos de poner fotos. Es una pena. Es una pena, ¿verdad?, que no las llevemos a papel y que podamos plasmarlas. Pero estaba mirando todas esas fotos y eso habla de un montón de tiempos. Hace 30 años que estamos aquí pastoreando esta iglesia. Qué tremendo, ¿no? 28 es igual. Yo le meto los 26. Bueno, 4 menos. Hace muchos años. Y durante todos esos años han pasado un montón de hermanos, un montón de gente, hemos visto, ido, venido. Y realmente estaba mirando todo eso, ¿no? Y me venía esta conexión, la conexión de Zacarías, ¿no? Y la conexión del reino de los cielos, que es semejante a algo pequeño, a algo ínfimo, que a veces pasa por alto, ¿no? Pero algo que realmente va en el tiempo de Dios, aunque sea paso a paso, aunque creamos que está ralentizado, ¿no? Porque el ser humano siempre quiere correr y siempre quiere verlo hecho, ¿no? Lo que plantas quieres verlo ya crecer y a poder ser ya tomar el fruto de ello. Pero muchos de nosotros, o muchos de los que fueron antes que nosotros, solo pudieron plantar. O muchos solo pudieron remover la tierra para que otros pudiesen plantar. Y otros pudiesen plantar para que otros pudiesen cosechar. Y así hasta este tiempo. Por eso Zacarías dice que no menospreciemos que el día de lo pequeño, de las pequeñeces, de lo insignificante,
Porque a veces lo insignificante es lo más poderoso y lo más verdadero, y en lo que se está fijando el Señor. Y Jesús en la parábola dice que el reino de los cielos es semejante a lo más pequeño, a la semilla. Lo compara el reino de los cielos con la semilla que os he dado. ¿Sí o no? Ambos textos enseñan que Dios deliberadamente comienza en algo ínfimo. La juventud de hoy no quiere pasar por las etapas que tienen que pasar en la vida, ¿sabes? Y muchos quieren saltarse todas las etapas. El otro día me decía mi esposa que Marisa le había dicho, por cierto, orar por ella, está enferma, había dicho que se había suicidado una cría de 22 años en Mariño. El otro día también lo habíamos comentado aquí, porque salía por la televisión, ¿verdad? Porque realmente, bueno, la mente es un mundo aparte, ¿no? Por eso los principios de Dios tienen que ser proclamados y tienen que ser grabados en el corazón, aunque sean aquellos pequeños, de aquellos que nos rodean, de quienes invaden nuestra vida. Debemos de proclamar estas verdades, porque estos textos nos enseñan que deliberadamente en ambas partes todo comienza en algo pequeño, y una persona no se quita la vida de un día para otro. Lo bueno y lo malo, no hay planes para eso. No hay planes. Se te pasa por la cabeza muchas cosas, se nos pasan muchas cosas por la cabeza, pero todo empieza con algo. Y lo bueno y el reino y el crecimiento y lo verdadero también empieza ahí. Y es ahí donde realmente tenemos que empezar a alimentar esto. Es una semilla diminuta, un cimiento poco impresionante, lo reconozco, lo que tienes en la mano y lo que te he dado, seguramente que tú no le des valor ahora mismo, porque obviamente son pequeñitos granos. Es como algo súper débil, que lo puedes romper, que lo puedes pisar, que lo puedes destruir. Un inicio demasiado pequeño para que de ahí salga algo importante. Por eso os comentaba en Miqueas 5:2 lo que salió de Belén. Y dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, porque la tenían por nada, por pequeña, por insignificante. Dice: de ti, y solo de ti, dice, me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Os imagináis tal grandeza, tal poder? En ninguna de las otras aldeas que se consideraban, o ciudades que se consideraban aledañas, mejores y más grandes y más virtuosas que esta pequeña aldea, no saldría nada comparado a esto. Dios no desprecia nuestras pequeñeces, nuestros comienzos, por muy pequeños que estos sean. Lo que estés haciendo para el Señor, cualquier cosa, por insignificante que sea. ¿Quién ha menospreciado el día de las pequeñeces? Yo lo he menospreciado. Y tú seguro que también te ha parecido poco aquello que has hecho o aquello que haces. Lo importante es que lo hagas. Lo peor que puede pasar es que no hagas nada, que te guardes la semilla en el bolsillo y que no la siembres. Esto es lo peor que puede ocurrir. ¿Por qué? Porque entonces no nacerá esa planta que será la mayor de las hortalizas, que se hará un árbol, y que dice que ese árbol se usará para cobijar a otras personas. En este caso, ¿verdad?, la parábola hace mención a que los pájaros anidan. Este verso confronta a quienes se burlan, o a quienes se burlaban o dudaban de la reconstrucción del templo en el tiempo de Zorobabel, obviamente, porque al principio se veía pequeño, débil, sin gloria, comparado a aquel majestuoso templo que Salomón había creado. No mires con los ojos que Dios te ha dado, mira con los ojos de la fe que has adquirido a través de aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Verás dos cosas delante de ti completamente distintas,
y valorarás todo con el valor adecuado, con la medida justa que tiene que ser valorado. Darás la importancia que tiene a lo que está delante de tus ojos. El mensaje de Dios no puede ser otra cosa. Lo que tú llamas pequeño, el Señor lo llama el principio de parte de su inmensa obra en ti y en otros muchos, la cual contará con miles de generaciones. Cantamos una canción que dice: mis generaciones se postrarán a adorarte. ¿Sí o no? Han pasado, ¿sabéis lo que son 1000 generaciones? Otros han estado contribuyendo al reino. ¿Acaso nosotros no podemos hacerlo? Y lo han hecho con sus pequeñas semillas y con su constancia. Dice la palabra que muchos partieron sin haber recibido, ¿verdad?, esas promesas. ¿Sí o no? En vida. Pero todos sabemos, ¿verdad?, lo que ocurrirá en la eternidad. Porque nuestra fe está basada sobre ese cimiento, sobre ese sólido cimiento. Por esto nos revela espiritualmente que Dios mira el potencial, no el tamaño en concreto de esa semilla. Dios está mirando lo que esa semilla es en sí misma, lo que tú eres. Por la única y mera razón de que realmente Él tiene cosas maravillosas y poderosas no solo para tu vida, sino a través de tu vida para otros. El problema es cuando nos estancamos mirando para nuestra sola vida y creemos que solo Dios ha manifestado este mundo para nosotros. Hermanos, somos hijos de Dios y lo que tenemos es de Dios. Por muy pequeño o por mucho valor que le dediquemos a ciertas cosas, tendrán el valor que tienen para el Señor, y lo más valioso eres tú. Lo poco o mucho que siembres para el Señor siempre será visto para Dios, pero no menosprecies todo aquello que haces para Él, porque la revelación espiritual es esta, tiene potencial. No importa su tamaño, no importa el crecimiento en sí. Si fuera por el crecimiento de esta congregación, yo ya no estaría aquí. Ni por la gente que ha pasado por ella, ni por lo que uno tiene que aguantar a veces. Pero obviamente antes de ser pastor fui hijo de Dios. ¿Sí o no? Y eso es lo que soy a día de hoy, por encima de ser pastor. O por encima de que Dios me haya puesto en este lugar. Por eso Él valora lo que hacemos por fe, aunque sea poco para nosotros. Porque muchas veces le he dicho al Señor: Señor, será por mí, será por lo poco que se hace, o por lo mucho. He visto otras congregaciones hacer cosas, esto y lo otro, y quedarse en aguas de borrajas igualmente. Cuando las cosas no se hacen para el Señor, no fructifican. En el tiempo de Dios estoy hablando. No fructifican para el Señor. Y el tiempo de Dios es el tiempo de Dios, no es mi tiempo. Como os dije antes, otros sembraron y otros entraron en sus labores. Lo importante es que nosotros estemos trabajando dentro del reino con la actitud correcta. ¿Entendemos esto? Porque Él valora lo que hacemos por fe, aunque sea poco. Aunque creamos: Señor, es que no soy capaz de hacer algo más. No tengo más entendimiento, comprensión o lo que sea de las cosas. Y el Señor te dice hoy: todo lo que hagas para mi reino es hermoso, es bueno y es agradable, y yo lo haré crecer en su tiempo en la vida de aquellos en los cuales ha sido sembrado. Son muchas las personas que aquí hoy no están y han pasado por este lugar. Cuando miraba esas fotos, yo me acordaba de tanta gente que ha pasado, y cada una es una historia diferente. Cada persona lleva en su corazón un trocito de aquello. Como yo me acordaba de ellos, ellos se acordarán de nosotros. Aún hay muchas personas que me llaman, me escriben y me saludan, haciendo mención al tiempo que estuvieron aquí y echando de menos este pequeño rincón dentro de la obra de Dios. Y lo que compartieron con los hermanos, no solo conmigo, obviamente. Los inicios unidos son parte del proceso divino. Los inicios insignificantes. Acordaros de Belén, acordaros de Jesús. Estamos en el tiempo de Navidad.
pronto empezará todo este trasiego. Esperemos que nosotros no dejemos atrás lo importante, lo esencial, y lo pongamos delante de todo lo demás, ¿verdad?, que nos va a rodear en este tiempo, todos los excesos y todas las cosas que realmente, verdaderamente, seguramente no importan. Lo importante y trascendental es que Jesús nació, y al nacer nos da la oportunidad, o nos dio a nosotros, y le sigue dando a la gente la oportunidad de ser otras personas. Por eso Romanos 14:23 dice: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Cuando empiezas algo, o cuando haces algo para Dios, si no lo haces convencido de que es para Dios, o solo lo haces convencido de que lo haces porque te dijo el pastor que lo hicieras, o porque tienes que hacerlo realmente, o porque, bueno, por otra cosa que no sea la correcta, entonces no servirá absolutamente de nada, porque no saldrá y no será guiada a través de la palabra de Dios y de este verso que dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que hacemos por hacer, simplemente porque otros nos lo dijeron, sin más, no lo hacemos porque tenemos fe de que esa semilla, por muy pequeña que sea, germinará en el corazón de aquellas personas que hemos plantado esa semilla en el tiempo que Dios quiera, lo veamos o no. Entonces obviamente tendrá un significado mucho mayor, y lo que es mejor, Dios lo estará viendo. Dios se goza cuando la obra permanece activa y progresa a través del cumplimiento y de la obediencia a su palabra, aunque sea pequeña, débil y lenta. No fueron pocos los siervos de Dios, los profetas, que fueron muertos, que fueron ignorados, que fueron despreciados, y que incluso ellos mismos pensaron seguramente que su labor no sería fructífera ni productiva. Gracias a ellos hoy podemos tener nuestra vida en constante crecimiento, gracias a esas personas que estuvieron antes que nosotros, que dedicaron su vida única y exclusivamente por amor a lo que Dios había hecho por ellos y por, obviamente, la extensión de ese reino. Dios hace grande lo pequeño. Dale unas semillas a ese vaso. Se alegrarán, decía el verso, y verán la plomada en manos de Zorobabel. La plomada, como os dije antes, era una herramienta para medir y verificar que el edificio estaba recto. Significa que Zorobabel estaba avanzando, estaba construyendo, alineando, haciendo bien la obra, construyendo el templo. Aunque la obra empezó pequeña, Dios dice que llegará el día donde todos la verán. Y esto viene en Zacarías 4:9. Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Poner la primera piedra siempre es difícil, siempre es complicado, ¿sí o no? En cualquier circunstancia y en cualquier construcción, y más espiritualmente hablando. Porque parece que estamos siempre poniendo la primera piedra, ¿verdad? En la vida de muchos, en la vida de alguien. Parece que solo va a pasar eso, poner una piedra, ¿no? Acordaros de quién da el crecimiento. ¿Quién da el crecimiento? El Señor, nuestro Dios. Hay un verso que dice: Apolos, Pablo sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios. Nosotros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer para que Dios haga lo que tiene que hacer. La obra continúa, la obra crece, la obra se completará, sea con nuestra ayuda o sin ella, sea con nuestra disposición o sin nuestra disposición. Si es con nuestra disposición, mejor todavía. Por eso yo quiero que hoy podamos entender algo importante, o lo que mejor dicho es, el Señor quiere que entiendas lo significativo que es cualquier cosa que haces para el reino de Dios, por pequeña
que sea, la obra continúa, la obra crece, la obra será completada. Por esto nos trae otra nueva revelación espiritual, que Dios celebra tu obediencia, aunque sea paso a paso y lentamente. Me acuerdo de la famosa carrera de la tortuga y la liebre, ¿sí o no? ¿Os acordáis? Es un cuento infantil, pero con una realidad claramente pasmosa y verdadera, Aquella liebre que iba sobrada de patas, ¿verdad? Y que sabemos todos que corre más que la tortuga, se quedó en el medio del camino a tomar el sol, a disfrutar del día, del mundo y de todo. Mientras la tortuga fue a su paso a paso, poco a poco. Y todos sabemos cómo acabó el cuento. No me voy a contaros el cuento ahora. ¿Sí o no? Todos sabemos cómo acabó el cuento. Por eso dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. El crecimiento lento no significa ausencia de Dios. Muchas veces le he dicho, Señor, ¿por qué tienes esta puerta aún abierta? Para que nos congreguemos. Mira, en ocasiones le tengo dicho y me tengo quejado, mira en ocasiones la actitud de la gente, mi propia actitud en ocasiones. ¿Por qué tienes esta puerta aún abierta? Y milagrosamente lo tiene, porque estar aquí no es gratis, económicamente hablando. La dueña nos cobra, por si no lo sabíais. Lo que quiero decir que muchas veces se lo he dicho, y aunque sea lento el crecimiento, y aunque no entendamos los tiempos de Dios en sí mismo, no significa que Dios esté ausente de nuestra realidad. De hecho, lo hemos no solo sentido más de una vez, sino que Dios ha hablado una y otra vez en este lugar a nuestros corazones, a todos nuestros corazones, a través de la palabra del pastor y a través de aquellos siervos de Dios que han venido a traer las buenas nuevas desde otros lugares a este lugar, a este pequeño e insignificante lugar. ¿Qué va a poder salir de aquí? Algunos se pensarán y algunos hermanos mirarán, esa congregación es pequeña. Y es verdad, muchas veces nuestra mente actúa así. El otro día me enteraba de que no son pocas las congregaciones de miles de personas que cierran. Entre ellas la de un conocido cantante, ¿no? Jesús Adrián Romero, y pastor de esa propia iglesia, Epicentro. Literalmente cerró con miles de personas ahí dentro. No sé qué expectativas tenían, o si 1000 personas eran poco y eso los deprimió. Es que no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que dejaron de estar. Y cuando uno deja de estar no hay nada donde sembrar y que mirar. ¿Sí o no? Por eso, hermanos, solo nos queda pensar que todas estas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le amamos, y nos las irá dando conforme al tiempo, conforme a nuestra función, conforme a nuestro amor por Él y a su reino, conforme a la necesidad y a las circunstancias que vives en esta vida y en este día. Por eso cada día, decía Jesús, tiene su propio mal y su propio afán. No vivas ni en el pasado ni en el futuro. Vive en tu presente, que te lleva a un futuro cierto en Cristo Jesús, porque Él lo tiene en su mano y te lo irá mostrando. Ambas enfatizan que el crecimiento es obra de Dios. Ambos textos, los textos que hemos leído en Mateo y en Zacarías, ambos textos enfatizan el crecimiento de la obra de Dios, pero no por el hombre en sí mismo. El crecimiento de la obra de Dios es puramente obra de Dios. Como Dios da vida a esa semilla, porque así la creó, para que cuando tenga un momento estable, unas condiciones adecuadas,
se ve lo que nosotros se nos hace, como en aquellos momentos cuando éramos niños, imposible de creer, que de aquello pudiera salir algo con vida, cuando aparentemente esa semilla parece seca, muerta. ¿Sí o no? No dice en vano que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ¿qué dice? No puede llevar fruto. Bien, tienes una semilla de mostaza en la mano. Es una semilla de mostaza lo que os dio mi mujer. Pequeñita, chiquita, pero dice que en el tiempo llega a ser un árbol inmenso. Y cuando cae un grano de trigo, todos hemos visto esas mazorcas de trigo de maíz, ¿verdad? O de trigo, lo que sea, llenas de espigas, llenas de granitos, pero un solo de esos granos seco en un sitio sin las condiciones adecuadas no fructifica. Hay que echarlo en tierra, hay que ponerlo a germinar. Por eso, en contexto del verso de Zacarías, vamos al verso 10 del capítulo 10, perdón, vamos al verso vamos a este verso, creo que es el verso 6, capítulo 4, verso 6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. ¿Has visto a alguien, algún hermano en la fe, estar luchando y queriendo hacer la obra de Dios en la carne? Yo he visto muchos. He nacido en una hora que estábamos las 24 horas constantemente en esa función, ¿no?, de querer trabajar para el reino, pero en ocasiones perdíamos la visión del reino precisamente por la forma de trabajar en la obra. Y era tremendo, porque tenía sus consecuencias y tenía sus consecuencias espirituales en nuestras vidas. Gracias a Dios que el Espíritu Santo nos enseñaba a ver lo adecuado, y a algunos nos capacitó para ellos, a otros lo intentó pero no quisieron, pero algunos sí cedimos y entendimos de que no era con ejército ni con nuestra propia fuerza, sino con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo de Dios, obrando, guiándonos, dejándonos llevar, que nos sorprendiera. Así como el grano de mostaza tiene un contexto también en Marcos 4:27 que dice: la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. O sea, el sembrador la siembra, pero la siembra sabiendo que va a salir algo de ahí, pero no sabe en cierta manera cómo empieza realmente a brotar, porque realmente Dios le da vida a esa semilla. Así como en el texto de la semilla de mostaza, Dios hace porque ya va en los genes de la semilla que plantes. ¿Sí o no? Si plantas maíz, nacerá maíz. Si plantas esa mostaza y la dejas crecer, nacerá ese gran árbol con el tiempo. Obviamente no lo hará de un día para otro, no lo hará de un mes para otro. Verás su tiempo, su momento, ¿verdad?, crecer, y verás, si llegas a poder verlo, no sé, el tiempo que tarda una semilla de mostaza en hacerse árbol, pero me imagino que años tardará hasta que puedan algunos cobijarse. No fue Zorobabel quien garantizó la obra del templo, fue el Espíritu de Dios que lo guió a hacerlo. ¿Sí o no? Somos instrumentos en manos de Dios, no lo olvides, por muy pequeño que creas que eres, por muy insignificante que te crean hacer que eres otros, por muy pequeñito que creas que eres, y que todo lo que vas a hacer para el Señor no va a caer en tierra seca. Olvídate. Si lo haces para el Señor, traerá su fruto. No es el sembrador quien provoca el crecimiento de la semilla. El sembrador la siembra y punto, pero no provoca ese nacimiento, no provoca esa muerte, no provoca ese quebrantamiento de esa semilla para que dé vida, sino que lo hace, como ya sabéis, Dios. Por eso te voy a dar un dato que yo ya sabía, pero que a veces se me olvida. Dios supervisa su obra en ti, su obra en mí. Y lo que detesta, y lo que siempre he detestado, es que solo pensemos en nosotros. Por eso la Biblia nos dice que somos sembradores.
no nos llama de otra manera. Somos hijos de Dios que siembran la buena semilla. Y desde que conoces a Jesús ya tienes las facultades para hacerlo. Dios supervisa, está supervisando. ¿Qué quiere decir eso? Pues que está viendo tu trabajo. Está viendo tu trabajo en la obra de Dios, en aquello por lo que te ha levantado. Y estos son los 7 ojos de los que habla la palabra en el principio. Estos son los 7 ojos de Jehová que recorren, dice, toda la tierra y representan la plenitud de la visión de Dios, su omnisciencia. Hemos hablado de esto: omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia. ¿Sí o no? Los ojos de Dios están en todo lugar. ¿Pensáis que están aquí solos? No, están donde están nuestros hermanos, aquellos que no han podido venir también. Y están viendo con sus propios ojos lo que hacen, lo que les ha motivado no estar aquí o no. Está en otros lugares mucho más lejos que Ribeira, en cualquier sitio, en parte del mundo. Los ojos de Dios están donde nosotros estamos y están viendo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. También lo ve con total y plena claridad. Y así lo dice: estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. También representa su voluntad perfecta, su vigilancia constante sobre su obra. En la predicación del Evangelio y la obediencia de sus hijos, aquellos a los que llama siervos también. No es un capataz, un señor, un jefe cualquiera. Es Dios el que nos creó y el que también tiene la misericordia que ha tenido esta mañana para dejarnos vivos, para que podamos escuchar esta palabra. Por eso que no actúa como ellos. Él nos ama, y cualquier cosa, por muy pequeña que sea, que hagamos para el reino, dará su fruto, su tiempo, aun cuando tú y yo no estemos aquí. Le he dicho: Señor, si no soy digno, sácame de delante de mis hermanos. Yo voy a seguir hablando de Dios, a unos y a otros. Si estoy siendo de tapón para que tú puedas extenderte más en este pueblo o algo, no sé. Si es tu tiempo y tengo que estar aguantando y tengo que estar firme y no mirando nada más que a ti, pues también dame la capacidad y la fuerza para poder hacerlo. Por eso el Salmo 34:15 nos habla de que Dios ve cada detalle, cada esfuerzo, cada lágrima, cada paso de obediencia que damos. Yo en ocasiones he tenido la sensación de que no era así. Me equivocaba, obviamente, y seguramente a ti también te ha pasado. Te equivocas. Dios no solo ve lo que hacemos mal, también ve lo que hacemos bien y ve lo que hay en nuestro corazón. Por eso en el Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Quién es el justo sino aquel que hace justicia? Aquel que busca lo bueno, aquel que realmente intenta andar en los caminos de Dios, sabiendo quiénes somos, sabiendo cómo somos, y que realmente no merecemos la gracia de Dios en nuestra vida, pero Dios nos dio esa gracia porque así le agradó. Son palabras textuales de lo que la Biblia nos enseña. ¿Para qué? Para que prosigamos a viento y a marea. No importa que llueva, que salga el sol, que truene, que caigan chuzos del cielo, que el mundo se remueva, que haya guerras, terremotos. Eso está todo anunciado. Dice: no os sorprendáis de las pruebas que han de venir, de las circunstancias que han de suceder. Dice: no os sorprendáis. Entonces, ¿por qué me voy a sorprender? Está pasando lo que Dios dijo que iba a pasar. Y el mundo se está volviendo más pequeño para muchos. Por eso no hay cosa mejor que seguirle al Señor. Y en Proverbios 15:3 dice: porque los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. 15, verso 3.
que el Señor sabe lo que hace? ¿Acaso no sabemos que el Señor sabe lo que permite? ¿Acaso no sabemos que no solo hay vida terrenal, sino hay vida eterna? Nada se escapa de su mirada. Tú puedes sentir que tu trabajo en su obra es pequeño, como te dije antes, pero a Dios no le pasa desapercibido eso que has hecho ayer por una persona, lo que le has hablado a otra con todo tu corazón, para que su corazón fuera impactado por la obra de Dios. 1 Corintios 15, 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, dice, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué es lo que más le cuesta al pueblo de Dios, al pueblo evangélico de hoy en día? Ser firme y constante. Esto es lo que más le cuesta. Esto es lo que más nos cuesta, porque yo me añado, soy parte del pueblo de Dios. Tú eres parte del pueblo evangélico de Dios, ¿verdad? Aquellos que decimos que somos evangélicos, ¿sí o no? Parte del cuerpo de Cristo. Dice, hermanos míos, amados, estad firmes. Cuando todos escaparon, cuando todos abandonaron a Jesús, cuando lo dejaron a su suerte y el Señor fue preso, azotado y crucificado, ¿verdad? Y se les apareció. Después aún sigue contando con ellos, con aquellos desertores, con aquellos que se escaparon, con aquellos que recibieron enseñanzas en primera persona, con aquellos que tenían el curso intensivo bien pagado. Porque el maestro mismo estaba allí delante de ellos. ¿Y qué les dice? Id por todo el mundo y predicad ¿qué? El evangelio, lo que os he enseñado. No les reprochó, me dejasteis tirados, os escapasteis, no, porque eso se lo había dicho antes ya, que sucedería. Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. El Señor no piensa, ni habla, ni siente de la forma que nosotros lo hacemos. Y no es porque nosotros no tengamos su naturaleza, que Él mandó a su Hijo Jesucristo para que realmente entendiéramos que Él sabe lo que pasa en nuestra mente y nuestro corazón. Lo que quiere es que hagamos, pensemos, hablemos y tengamos las actitudes necesarias que nos mostró su Hijo Jesucristo para poder vencer y luchar y pelear y salir más que vencedores. Ser constantes, dice, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sin parar, sin ir para atrás, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dios vigila lo que estamos haciendo, el proceso. Él ve lo que nadie ve. Aunque a ti se te escapan muchas cosas y a mí, Él ve lo que nadie ve. Tu lucha, tu fidelidad, tus momentos de obediencia. Dios protege y respalda lo que Él mismo te mandó a hacer. Dios no solo ve aquellas cosas que tú crees que hay mal en ti, que también las ve, pero eso ya lo veía antes de que te hicieras salvo por gracia. ¿O no te das de cuenta? Si no te hubieras quedado donde estabas. La gracia de Dios significa que aún siendo lo que eras, Él te levantó para un propósito mayor. Por eso, acuérdate, Dios no menosprecia los comienzos. Dios se alegra cuando avanzamos, así sea paso a paso. Dios supervisa y respalda personalmente la obra que Él nos ha encomendado. Y quiero verdaderamente acabar con 2 versos que dice así, Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea que podemos decir lo que digamos aquí, que si el Señor no está sosteniendo este lugar, por eso yo a veces me sorprendo, Señor, ¿cómo es posible que no tengas este lugar en pie? ¿Cómo es posible que podamos abrir la puerta de este lugar? Porque sobrenaturalmente está ocurriendo la gran bendición de Dios en este tiempo, en nuestra vida, en este momento. Quiero decir, pero también está ocurriendo en otros lugares, de otras formas, de otras maneras. Por eso creo que el Señor está edificando y que es de Dios que esta puerta siga abierta. Y que los que estamos aquí escuchando y siendo bendecidos
y teniendo la oportunidad de cambiar nuestra realidad y pudiendo ser de bendición para otros, pues que lo tomemos en cuenta con nuestra relación con Dios, porque en vano trabajan los que edifican si el Señor no está en la casa, si el Señor no está con nosotros. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que el Señor está velando por nosotros. Te voy a dar un antídoto antes de decirte antes de leer el último verso. Estos versos son un antídoto para muchas cosas, pero te voy a dar unas cuantas. Para nuestra frustración, para cuando te sientas frustrado, piensa, el Señor, toma esa semilla, guárdala, ponla en un sitio donde tú crees que la tienes que poner en casa. Y cuando te sientas pequeño, ves y toca la semilla y piensa en lo que Dios te ha hablado. Amén. Cuando te comparas con los demás, cuando te desanimas, es un antídoto para el miedo al fracaso. Que te dé igual si fracasas o no, lo importante es que sigas adelante haciendo la obra de Dios sin pensar que te van a reconocer, no te van a reconocer, te van a aplaudir, no te van a aplaudir, te van a escuchar, no te van a escuchar. No importa lo que haga la gente que tienes a tu alrededor, lo que importa es lo que está escuchando Dios por tu boca, lo que importa es lo que está viendo el Señor. Es un antídoto para que no subestimes lo pequeño que Dios empezó en ti y para que no te digas a ti mismo que esto no es suficiente, no estoy capacitado, para que no pasen por tu mente, y si pasan por tu mente esos pensamientos los puedas combatir, para que no te avergüences de ti ni de tus inicios, no te compares con otros. Dios ve tu fidelidad y te lo hace saber hoy. Y te lo hace saber siempre, te lo ha hecho saber siempre a través de su palabra, que también es uno de los problemas más grandes que tiene la iglesia de hoy en día, que no lee. Ve muchas imágenes y muchas películas y muchos vídeos, pero no lee. No se para a reflexionar. Amén. Te voy a leer el último versículo que dice así, Filipenses 1:6. Y te recuerdo, acabamos, creo que ya es hora, pero he tenido la necesidad de compartiros todo esto, hermanos, porque los tiempos no van a venir a mejor, y solo aquellos que perseveren serán salvos. Da igual quienes caigan a tu derecha o quien caiga a tu izquierda, mientras tú sigas adelante. Y habrá gente que caiga a tu derecha y a tu izquierda, inevitablemente, irremediablemente, incomprensiblemente, porque Dios ha mostrado a muchos de ellos sobrenaturalmente. Pero por la razón que sea, se han dejado arrastrar y se dejan arrastrar. Por eso dice que el amor de muchos se enfriará en estos tiempos. Pero aún así la obra de Dios crecerá y muchos se acercarán al que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo que ahora es una semilla pequeña, minúscula que te he dado, mañana será refugio para muchos y el cumplimiento de la voluntad de Dios espiritualmente hablando. Obviamente no plantes esa semilla en tu patio porque igual vas a tener un árbol frente a tu ventana el día de mañana. Hablo espiritualmente. Esa semilla que plantes en el corazón de alguien será refugio para él. Echa la plomada, sigue avanzando aunque te parezca estar parado. Aunque parezca que el templo, ¿verdad? No da para arriba, ¿verdad? Me imagino el pensar de Zorobabel, ¿no? Y de todos aquellos que se reían de él, ¿no? Y él, el tiempo que le llevó a construirlo y con los pocos materiales. No era Salomón, no tenía los recursos de Salomón, pero era un hombre con voluntad y con la guía y dirección del Espíritu Santo, con la guía y dirección de Dios. Eso era lo único que importaba y lo único que importa ahora también. Lo que Dios comenzó, Él lo terminará. Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día
de Jesucristo hasta el último día de los días de nuestra existencia y del cumplimiento de la palabra del Señor. Amén. Guarda esa semilla. Si quieres alguna más te la doy. Tengo una bolsa aquí. Se la pedí al tendero ahí en el mercadillo. Vi entre todas las semillas que tenía en la de mostaza y le dije, dame unas pocas. Y me las regaló. Y lo bendigo. Bendigo su vida. Guárdalas. Quizás algún día en ese tarrito, en ese frasco que las guardes, tengas que recordar todo lo que el Señor te ha hablado, no solo en este lugar, sino en cualquier momento de tu vida, para que sigas avanzando y para que sepas que Él te sigue mirando y que Él sigue estando contigo. Amén. Cierra tus ojos. Mi Señor, te damos gracias por la vida que nos das. Oramos por nuestros hermanos, aquellos que le ha sido imposible estar aquí por la razón que sea, Señor. Tú sabes, tú conoces cada vida, cada corazón. Te pedimos por ellos porque los amamos. Te pedimos que siembres, que grabes esta palabra también en sus corazones, que la puedan escuchar después, o que tú mismo te reveles a ellos. Oh Dios. También por los que aquí están, Señor, que decidieron estar aquí en esta mañana, Señor. Que tomen sus corazones, sus vidas, Señor, y entendamos que por muy pequeña que parezca nuestra obra, que parezca nuestra labor, Señor Dios, tú estás apreciándola, Señor, y la estás considerando, mi Dios. Lo vemos en tu fidelidad, en tu comprensión, en tu misericordia, en tu gracia, en tu favor. Oh, amado Dios, ayúdanos a seguir continuando nuestra labor hasta el día que nos llames a tu presencia, Señor. Que nunca reneguemos de ti, que nunca, oh Dios, pase por nuestro corazón, Señor Dios, la decisión inequívoca de apartarnos de tu presencia, Señor. No queremos hacer eso. Queremos valorar todo aquello, Señor Dios, que ya has hecho en nosotros.